Hola, un cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy avanzaremos el aparato locomotor o esqueleto humano. El objetivo holístico dice: estudiamos la estructura compleja y funcionamiento del aparato locomotor en el cuerpo humano a través del método mixto y de las buenas prácticas de salud integral, higiene y aprovechamiento energético para contribuir a un equilibrio armónico entre salud, medio ambiente y cosmos. Los contenidos y ejes articuladores están resumidos en este esquema, donde observamos que el aparato locomotor humano se compone de huesos, cuya estructura está conformada de substancia orgánica y substancia inorgánica. La forma de los huesos son largos, cortos y planos. El aparato locomotor humano se divide en pasivo y activo. Dentro del pasivo se encuentra el esqueleto humano, que puede tener 206 o 208 huesos y se divide en 4 regiones, que son cabeza, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. El aparato locomotor activo, aparte del sistema muscular, comprende también a las articulaciones, las cuales se dividen en 3 tipos: las diartrosis o articulaciones movibles, las anfiartrosis o articulaciones semimovibles y las sinartrosis o articulaciones inmóviles. Veamos. El aparato locomotor está formado por los huesos, cartílagos, músculos y ligamentos. Los huesos son órganos duros que presentan en su estructura sales minerales, entre ellos el calcio. Cuando llega a haber un déficit de sales minerales, el esqueleto empieza a encorvarse y los huesos se deforman, como vemos ahí en la imagen. Los cartílagos son órganos blandos y flexibles. Como vemos en esta imagen, en las costillas, los cartílagos sirven para los movimientos de la inspiración y expiración durante la función de la respiración. Asimismo, tenemos los músculos, que son órganos blandos que al contraerse producen movimientos. Los huesos están formados de 2 clases de sustancias: la sustancia orgánica u osteína, de consistencia gelatinosa, que representa el 30%, y diversas sustancias minerales, que representan el 70% del hueso. En su estructura, los huesos largos, en donde mejor se pueden observar sus partes, presentan 2 extremidades denominadas epífisis y un cuerpo que se denomina diáfisis. En las epífisis podemos observar el cartílago, que llega a forrar los extremos de los huesos para que no se produzcan raspaduras durante la articulación entre hueso y hueso. En la estructura interna, en las epífisis se encuentran unas trabéculas u orificios,
en donde se aloja la médula roja de los huesos. En este lugar se produce la hematopoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos, y de aquí pasan a la sangre. Por eso se denomina también hueso esponjoso. En el hueso compacto, es la parte dura del hueso que se encuentra en la diáfisis o cuerpo del hueso, se aloja la médula ósea, que es de consistencia grasosa. Los tipos de huesos en cuanto a su forma son largos, planos y cortos. Entre los huesos largos se encuentra el fémur del muslo. Entre los huesos planos tenemos los huesos del cráneo, y entre los huesos cortos, como vemos en la imagen, tenemos los huesos de las vértebras. Veamos su descripción en un modelo didáctico. El esqueleto humano consta de las siguientes partes: cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Aquí podemos observar la cabeza, que se divide en dos partes: el cráneo y la cara. El cráneo, en donde se aloja el cerebro, consta de 8 huesos. Y los huesos impares son el frontal, toda esta parte, incluyendo la cavidad orbitaria, y que forma toda la frente. El occipital, que forma la nuca y que además presenta un orificio por donde penetra la médula para unirse al bulbo raquídeo y mediante él al cerebro. Los huesos pares del cráneo son los dos parietales, que forman la parte superior, los dos temporales. El hueso temporal comprende toda esta parte, y este es el lugar en donde se aloja uno de los sentidos del oído. Lo mismo sucede al otro lado del cráneo. Abriendo el cráneo, podemos observar otros dos huesos impares, que son el esfenoides, que tiene la forma de un murciélago con las alas abiertas. En el exterior se puede ver una parte del esfenoides, que forma las sienes de la cabeza. Aquí está. Y en el interior continúa todo esto el esfenoides. Por debajo del esfenoides y conectándose con la nariz, tenemos este hueso pequeñito que apenas se ve, es el etmoides. Pasemos a describir los huesos de la cara, que son en total 14 huesos. Y empezamos por los huesos que forman el lomo de la nariz. Tenemos 2 nasales, 2 unguis, que forman los lagrimales del ojo, 2 huesos malares, que forman los pómulos del rostro. Estos huesos malares forman
un arco cigomático que se une al hueso temporal que ya habíamos estudiado, a ambos lados de la cara. Continuando, tenemos los dos huesos maxilares superiores. Dentro de la nariz se encuentran los dos cornetes. En el interior de la boca y formando el paladar se encuentran los dos palatinos. El maxilar inferior, que es el único hueso móvil de la cara. El vómer o tabique, que es el hueso que forma las dos fosas nasales. Y esos son los 14 huesos de la cara. El tronco comprende 3 partes. La columna vertebral, que es toda esta pila de huesos que se encuentra formando la espalda. Las costillas a ambos lados de la columna vertebral y el hueso esternón que tiene forma de puñal. Las costillas son huesos largos en forma de arco y se articulan en la parte posterior o por detrás con la columna vertebral y por delante con el hueso esternón por medio de cartílagos. Las costillas son en número de 12 pares y se dividen de la siguiente manera: 7 pares de costillas verdaderas. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. A ambos lados son las verdaderas porque se unen con su propio cartílago al esternón. 3 costillas falsas, 1, 2, 3, se llaman falsas porque las 3 están unidas por un solo cartílago con el esternón. Y finalmente tenemos 2 pares de costillas flotantes que no se unen al esternón mediante ningún cartílago o hueso. Las costillas forman el armazón del cuerpo, porque en este armazón se encuentran los órganos blandos y son el corazón en la parte anterior o por delante y los pulmones en la parte posterior o por detrás. La columna vertebral es una pila de 33 huesos denominadas vértebras. En ellas se distinguen 5 regiones, que son la región cervical, la región dorsal, la región lumbar, la sacra y la coxígea de la colita. La región cervical, que forma el cuello, consta de 7 vértebras. La primera se denomina atlas porque es donde se apoya la cabeza y la segunda se denomina axis. Entonces contemos las 7 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En ellas no se articulan las costillas porque forman el cuello. Las dorsales, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son las vértebras en donde se articulan
las costillas en la parte de la espalda. La región lumbar, denominada también cintura, en donde las vértebras son macizas y fuertes porque tienen que sostener toda la parte superior del tronco. Son 5, contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas no se articulan con ninguna costilla. Tenemos la región sacra. También son 5 vértebras, pero ustedes pueden observar que están soldadas o unidas en un solo hueso denominado sacro. Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo esto forma el hueso sacro. Finalmente tenemos el coxis, que es la colita de la columna vertebral, formada por 4 vértebras coxígeas, también soldadas. Las extremidades superiores se dividen en 4 regiones, que son el hombro o cintura escapular, formada por 2 huesos, el brazo, formado por un solo hueso, el antebrazo, por 2 huesos, y la mano, formada por 3 regiones, que son el carpo con 8 huesos, el metacarpo por 5 huesos y los dedos, formadas por las falanges. Veamos. La cintura escapular u hombro presenta la clavícula, que tiene forma de S. Se encuentra en la parte anterior del hombro, y el omóplato o escápula, que tiene forma triangular y se encuentran en la espalda, a ambos lados de la columna vertebral. En el brazo se encuentra el húmero, que es este hueso largo, la parte superior que se une con el hombro. Tenemos en el antebrazo 2 huesos. Este hueso se llama radio y este cúbito. El cúbito, al unirse con el húmero, forma el codo. En la mano tenemos la región del carpo, como ya había indicado, con 8 huesos, denominados carpianos, y son, en la primera fila se encuentran el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. Debajo se encuentra el trapecio, trapezoide, cuadrado y ganchudo. El metacarpo, que forma la palma de la mano, consta de 5 huesos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metacarpianos. Y luego tenemos las falanges, que forman los dedos, cada uno con 3 huesos. 1, 2, 3. Es decir, primera falange, segunda falange y tercera falange. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Excepto el dedo pulgar, que solamente tiene 2. Primera y segunda falange. Las 4 regiones de las extremidades inferiores son la cadera, el muslo, la pierna y el pie.
En la cadera se encuentra el coxal. En el muslo, el hueso más largo del organismo, denominado fémur. En la pierna tenemos la tibia, que es este hueso grueso y largo, el peroné y la rótula que forma la rodilla. En el pie tenemos 3 regiones que son el tarso con 7 huesos, el metatarso con 5 huesos, forma la planta del pie, y las falanges que forman los dedos del pie. Todos los dedos tienen 3 falanges, excepto el dedo gordo que solamente tiene 2 falanges. Todos los demás tienen 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Los metatarsianos también son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos estos 7 huesos forman el tarso, que son el calcáneo, astrágalo, escafoides, cuboides y las 3 cuñas. La ciencia que estudia los huesos se denomina osteología y la que estudia las articulaciones se denomina artrología. Y a propósito, ¿qué es una articulación? Es la unión de 2 huesos, cartílagos y ligamentos que se unen. Esta zona donde se unen se encuentra lubricada por un líquido producido por la membrana sinovial. Los tipos de articulaciones según el grado de movilidad son la sinartrosis, que no tienen ningún movimiento como los huesos del cráneo. Las diartrosis, que son articulaciones con un amplio movimiento, como los de las piernas, los muslos, los de los brazos. Tienen poca movilidad, son las anfiartrosis, como los huesos de la columna vertebral. Una diartrosis presenta en su estructura, como vemos aquí, la membrana sinovial en forma de cápsula, en cuyo interior se encuentra el líquido sinovial que, como había indicado, sirve para lubricar al hueso. Y en los extremos o epífisis de los huesos largos se encuentran los cartílagos, que sirven para que entre hueso y hueso no haya raspaduras o desgaste. Ahí vemos un ejemplo de diartrosis o amplio movimiento en los brazos. Para una buena salud de nuestro esqueleto, debemos practicar los siguientes hábitos. Consumir una dieta alta en calcio sirve para evitar la descalcificación. Asimismo, no debemos consumir por largo tiempo medicamentos porque son perjudiciales para los huesos. La obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar la osteoporosis. La actividad física es una forma de activar a las células responsables de la formación ósea de nuestros huesos. También debemos consumir la vitamina D, que se encuentra en el sol y en algunos alimentos como el pescado, que son útiles para la absorción del calcio y del fósforo.
Cuando nos sentamos o nos paramos, debemos adoptar una postura correcta. Así evitaremos deformidades en los huesos. Cuando sufres de alguna lesión, acude inmediatamente al consultorio más cercano. Los consumos negativos que descalcifican los huesos son el cigarrillo, la cafeína, el alcohol y el estar mucho tiempo sentado sin hacer ejercicios. Algunas de las enfermedades del aparato locomotor son las siguientes. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea que afecta la estructura interna del hueso, incrementando su fragilidad, y es por esto que se producen más fácilmente las fracturas. Las fracturas son cualquier rotura del hueso y se producen por accidentes o lesiones. La dislocación o luxación es la salida de un hueso o articulación de su lugar. El raquitismo es una enfermedad que se presenta desde la infancia y es causada por la carencia de la vitamina D, alterando el metabolismo del calcio y del fósforo. La artritis afecta cualquier articulación del cuerpo y es un trastorno crónico que causa alteraciones en el cartílago articular. La escoliosis es una desviación lateral de la columna que afecta los hombros, la espalda y la pelvis. Y la cifosis es otra deformación que hace que la columna forme una joroba. Otra enfermedad es la osteomielitis, que es una inflamación de la parte interna de la médula ósea causada por una bacteria. Los vasos sanguíneos de la médula sufren compresión, con lo cual se reduce el aporte de sangre. Esto significa la muerte del hueso. Dentro de tus actividades curriculares puedes realizar el montaje de un esqueleto de un vertebrado, ya sea un mamífero, un ave, un reptil. Como ves aquí en este ejemplo, es el esqueleto de un ave. Traidores y cobardes no tendrán perdón de Dios, ni del pueblo, ni tampoco de sus hijos. El montaje del esqueleto de un vertebrado te sirve como producto o resultado de tu aprendizaje y que lo puedes presentar en una feria exposición en tu unidad educativa. Dentro del producto o resultado de tu aprendizaje puedes realizar la presentación del esqueleto en forma de rompecabezas para armar, así en goma eva. Este es un esqueleto desmontable para que tú lo puedas armar. Les presento una preparación de fideos de arroz y quinoa acompañados de brócoli, que es muy rico en calcio. Tu preparación de fideos de quinoa y arroz las puedes acompañar con estas ricas hamburguesas en salsa de tomate, cebolla y todos los condimentos que tú quieras agregarles.
A tus hamburguesas les puedes añadir queso rallado, que también la leche y todos sus derivados son ricos en calcio para el endurecimiento de los huesos.